En el crepúsculo de los tiempos, cuando los dioses aún habitaban los riscos y los ríos cantaban himnos a la estirpe de los hombres, emerge Jesús de Nazaret, no como un redentor de todas las naciones, sino como un hijo de la sangre hebrea, un judío cuya raíz se hunde en la roca de Israel. No es el Cristo desarraigado que el cristianismo nos impone, esa sombra igualadora que aplasta las jerarquías del cosmos, sino Yeshua, hombre de Galilea, inseparable de la ley mosaica y del destino de su linaje. Negar su judaísmo es arrancar el roble de su suelo, convertirlo en un espectro flotante, un ídolo de la decadencia moderna. Mas, frente a esta figura concreta, el paganismo se yergue, como baluarte de lo étnico y lo imperial, un espíritu que exalta la diversidad de los pueblos y rechaza la homogeneización antinacional que el cristianismo, con su desprecio a los gentiles y su camino hacia el secularismo, ha sembrado. Julius Evola, en su visión de lo hiperbóreo, nos invita a contemplar las fuerzas primordiales que el cristianismo ha traicionado. Jesús no es un Dios solar que trasciende las fronteras de la sangre, es un judío, nacido de la casa de David, como atestigua Mateo 1:1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Su linaje no es universal, sino particular, trazado en las crónicas de un pueblo elegido. En Lucas 3:23-38, la genealogía se despliega con minuciosidad, remontándose a Judá, hijo de Jacob, y más allá hasta Adán, pero siempre dentro del marco de Israel. Este Jesús no vino a abolir su tradición, sino a afirmarla, como él mismo proclama en Mateo 5:17. No penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolirlas, sino a darles cumplimiento. Aquí no hay ruptura, sino fidelidad a la alianza de Yahvé con su pueblo. Una alianza que excluye a los gentiles de su núcleo sagrado. El paganismo, en su grandeza telúrica, se alza como antítesis a esta nivelación. Es una religión étnica, arraigada en el suelo y la sangre, donde cada pueblo venera a sus dioses según su genio propio. Marte para los romanos, Thor para los germanos, Perún para los eslavos. Es también imperial en su espíritu, pues exalta la jerarquía, el dominio del fuerte sobre el débil, la soberanía de la casta guerrera que refleja el orden del cosmos. Los cultos paganos no diluyen las fronteras, las consagran. En contraste, el cristianismo, al desjudaizar a Jesús y proyectarlo como salvador de todos, inaugura una homogeneización antinacional que desprecia las raíces de los pueblos. Este desprecio se hace patente en las palabras del propio Jesús, quien en Mateo 15:24 declara: no he sido enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando una mujer cananea le suplica ayuda, él responde con crudeza. En Mateo 15:26 dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Los gentiles, aquí, son secundarios, inferiores en su esquema. Su salvación, si llega, es un eco tardío, no una prioridad. Este menosprecio hacia los no judíos no es un accidente, sino la esencia de un mensaje étnico que el cristianismo posterior traicionó. En Juan 4:22, Jesús insiste: vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. No hay universalidad aquí, sino una preferencia explícita por un pueblo, una exclusividad que el paganismo habría respetado como reflejo de la pluralidad divina. Los dioses paganos no reclaman la sumisión de todas las naciones. Yahvé, en cambio, y su Hijo Jesús, en su marco judío, sí demandan lealtad a una sola estirpe. Sin embargo, el cristianismo, al expandirse entre los gentiles, diluyó esta verdad, transformándola en una doctrina igualitaria que abrió la puerta al secularismo. Al borrar las jerarquías étnicas y divinas, preparó el terreno para la modernidad profana, donde no hay dioses, solo individuos atomizados.
El paganismo, por el contrario, resiste esta deriva. En su culto a lo eterno, celebra al héroe, al rey sacerdote, al guerrero que encarna la voluntad de su pueblo. Figuras como Hércules, que purifica la tierra con sus trabajos, o Rómulo, que funda un imperio con la sangre de su hermano, son arquetipos de una espiritualidad viril que el cristianismo, con su cordero sacrificial, sofoca. Jesús, como judío, aún conserva un atisbo de esta fuerza. Desafía a los fariseos desde dentro de su tradición, como leemos en Mateo 23, 2, 3. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan. No niega la autoridad de su pueblo, sino que la reafirma con audacia profética. Pero el cristianismo lo despoja de esta raíz, lo convierte en un mártir pasivo, una figura que repugna al espíritu pagano y allana el camino a la disolución moderna. Así, afirmar que Jesús era judío no es rendirse al cristianismo, sino rescatarlo de su mentira universalista. Es devolverlo a su suelo, a su sangre, a su mito concreto, un hombre que habló a los suyos, que prefirió Israel sobre los gentiles, como confirma Marcos 7:27. Deja que primero se sacien los hijos, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El paganismo, en su nobleza étnica imperial, puede honrar esta fidelidad, aunque rehace la decadencia que el cristianismo impuso después. Jesús no es ningún sol invictus, no es el portador del rayo, es un judío, y esa verdad se alza su límite y su potencia.